Buenos días, Honduras. Bienvenidos sean a la primera emisión informativa de nuestro país cuando son las 5:42. Vea usted, así amanece la capital de nuestro país en esta temperatura agradable, pero que va a ser también de bastante extremidad en el transcurso del día. Estamos refiriéndonos al calor que está azotando a nivel nacional. Aquí también en Tegucigalpa se siente en estos momentos un clima agradable, ubicados en el Boulevard Los Próceres de la capital de nuestro país. Así amanece Tegucigalpa. Hoy es 7 de mayo del año 2026. Es un gusto saludarle a través de TN5, que se transmite por Canal 5 y TSI de la Corporación Televicentro. Arrancamos el recorrido de las patrullas TN5, tanto en Tegucigalpa, San Pedro Sula y también La Ceiba. Nuestros compañeros ya están listos para llevarle a ustedes la mejor información de lo ocurrido allá en la zona norte, también aquí en la capital. Arrancamos aquí en la capital. Han capturado en las últimas horas por parte de la Dirección Policial de Investigaciones, han capturado a otro taxista que se dedicaba a esta metodología de taxi en línea, por decirlo así, y han capturado por el delito de otras agresiones o intentos de violación contra una mujer, esto en el sector de Comayagüela. Arrancamos aquí el recorrido de la patrulla TN5 de la capital. Noticia de impacto. Autoridades policiales capturaron a Arturo Daniel Lanza, alias El Sexy, quien contaba con una orden de captura por el delito de otras agresiones sexuales en perjuicio de una pasajera. De acuerdo con el informe, la víctima solicitó un servicio de transporte mediante una aplicación en línea desde un hotel de Tegucigalpa con destino a una colonia de Comayagüela, abordando un vehículo tipo turismo color azul. Durante el trayecto, el conductor comenzó a realizar preguntas personales e incómodas, además de emitir comentarios inapropiados que generaron desconfianza en la pasajera. El hecho se registró cuando ya se encontraba cerca del destino. La víctima pidió al conductor que detuviera el vehículo, pero este avanzó varios metros más, bloqueó las puertas y se trasladó al asiento trasero, donde intentó agredirla sexualmente. Pese a la resistencia de la joven, el sujeto realizó tocamientos indebidos mientras insistía en que nadie se enteraría. En medio del forcejeo, la afectada logró abrir la puerta y escapar, alejándose del lugar hasta ponerse a salvo. La detención del sospechoso se realizó en cumplimiento a una orden judicial correspondiente y será remitido ante las autoridades competentes para continuar con el proceso legal. La DIPANCO, en coordinación con unidades de la Policía Nacional, ejecutó varias operaciones en Tegucigalpa y Comayagüela que dejaron como resultado la captura de 3 personas vinculadas a estructuras criminales dedicadas a la extorsión y al tráfico de drogas. Entre los detenidos se encuentran Aili Janori Aguilera Ayestas, alias La Zarca, sorprendida realizando cobro extorsivos en Amarateca. Osvaldo Mauricio Ruiz Herrera, capturado en la colonia La Peña con supuesta droga y munición, y Janier Eli Fajardo Solórzano, alias El Colocho, detenido en la colonia La Kennedy por extorsión. De acuerdo con las investigaciones, los sospechosos operaban bajo amenazas contra transportistas, comerciantes y emprendedores, exigiendo pagos ilícitos conocidos como el impuesto de guerra. Durante los operativos, las autoridades decomisaron dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros indicios que serán analizados para ampliar las líneas de investigación. Un accidente tipo colisión se registró en el kilómetro 137 de la carretera CA5 a la altura del desvío hacia Taulabé, donde un camión se salió de la vía e impactó contra una vivienda, quedando la cabina incrustada en la estructura. Equipos de emergencia, bajo el mando del capitán Cárcamo Suazo, realizaron labores de rescate, encontrando a 2 hombres atrapados en el interior del vehículo, uno de ellos identificado como Emanuel Jafet Fonseca.
fue rescatado con vida y trasladado al Hospital Regional Santa Teresa de Comayagua, presentando posibles fracturas de fémur y otras lesiones. En el lugar también se confirmó el fallecimiento de Emilio Leiva Rodríguez, de 55 años, quien sufrió múltiples traumas severos. Y asimismo los propietarios de la vivienda resultaron lesionados y fueron trasladados por sus propios medios a un centro asistencial. Noticia de impacto. Noticia de impacto. Noticia de impacto. Muy bien, hacemos un contacto hasta San Pedro Sula cuando son las 5:47. Buenos días, compañeros. Noticia de impacto. Bien, buenos días, Tony Munguía. Buenos días a todos los televidentes de TN5 Matutino. Somos primeros con la noticia. Resumimos los hechos de la patrulla del Valle de Sula. 2 personas fallecieron y al menos unas 3 resultaron heridas en la carretera CA5 a la altura de Taulabé, cuando un camión perdió el control y se fue a estrellar contra una vivienda. Este hecho ocurrió en horas de la noche y además una protesta que han realizado los porteños debido a la suspensión de energía. Cristian Cerón nos resume los hechos de la patrulla del Valle de Sula. Buenos días. Lamentablemente la tragedia visitó un hogar familiar ubicado a orillas del tramo carretero que cruza por la comunidad de La Misión del municipio de Taulabé, justo cuando el conductor de un camión perdió el control y se estrelló en dicha vivienda, dejando un saldo inicial de una persona fallecida y 3 lesionadas. Debido a que el incidente fue aparatoso, los trabajos de rescate exigieron más estrategia al cuerpo de bomberos. Posteriormente se reportó el deceso de un hombre que preliminarmente responde al nombre de Wilmer Polanco Donaire, siendo un total de 2 personas fallecidas. En ese sentido, las investigaciones continúan en desarrollo. Y justo cuando se intentaba contener la situación, surgió otro frente. Pobladores del sector Campana del municipio de Puerto Cortés unieron fuerzas para tomarse la carretera en señal de protesta, ya que no soportan la inestabilidad en el servicio de energía eléctrica que ha persistido desde el día domingo, señalaron algunos de ellos. Estamos molestos e indignados también por la falta de energía eléctrica y la verdad que necesitamos que nos rehabiliten el servicio de la energía. Hay muchos niños, hay ancianos de la tercera edad que son hipertensos y lamentablemente nuestras comidas y nuestras refrigeradoras a cada familia se nos han dañado, se nos han arruinado nuestros consumos. Otro escenario encendía las alarmas y exigía atención inmediata. Precisamente en el barrio Guamilito, la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado logró la captura de un presunto miembro activo de la estructura criminal Mara Salvatrucha. De acuerdo con el informe de la DIPANCO, el detenido fue identificado con el alias El Flaco, además que el individuo ostenta el rango de traca dentro de la organización y cuenta con un historial delictivo que se extiende por casi 7 años. Al momento de su detención, se le decomisó un importante cargamento de sustancias prohibidas listas para su comercialización, siendo estos 80 envoltorios de supuesta marihuana, 100 dosis de supuesta piedra crack, 117 puntas de supuesto polvo blanco cocaína y un teléfono celular. Así transcurrió una jornada marcada por hechos que conmocionaron a muchos, narrados desde el sitio donde ocurrieron. Para TN5 Matutino les informó Cristian Cerón. Hasta aquí el resumen de la patrulla del Valle de Sula. Licenciado Ramón Matute, vuelvo a estudios principales. Buenos días. Gracias, Orly Martínez. Buenos días. 5 de la mañana, 51 minutos. ¿Qué pasa en las últimas horas en la zona atlántica del país? En vivo el periodista Gustavo Bustillo. Buenos días. Gracias. Buenos días, licenciado Ramón Matute. Buenos días, televidentes de TN5 Matutino. Somos, por supuesto, primeros en la noticia. La patrulla TN5 destaca capturas importantes, entre ellas un ciudadano colombiano por maltrato familiar. Esto en el puerto de Tela, aquí en el departamento de Atlántida. Además, fuertes saturaciones se han registrado por parte de las autoridades policiales en el sector de Coxing Hall, en la isla de Roatán. Esto y más, por supuesto, se lo presentamos a continuación.
Iniciamos este resumen de la patrulla TN5 desde La Ceiba, Atlántida, donde la Unidad Departamental de Prevención número 1 procedió con la captura de un septuagenario por el delito de asociado al caso de lesiones, mientras que otro ciudadano de 23 años deberá responder por actos constitutivos de violencia doméstica. Continuamos en el municipio de Olanchito Lloro, donde la Unidad Metropolitana de Prevención número 17 ha hecho efectiva la socialización de los diferentes servicios de seguridad y programas de prevención, junto a diferentes operarios de unidades de transporte, tipo taxi. Y culminamos esta actualización de hechos con las fuertes saturaciones y registros ejecutados por la Unidad Metropolitana de Prevención número 18 a lo largo del municipio de Tela, Atlántida, como parte de las acciones preventivas por funcionarios policiales. Con esto finalizamos la patrulla TN5. Feliz jueves, 7 de mayo. Muy bien, es lo que podemos informar a esta hora de la mañana. La patrulla 35 elaborada por nuestro compañero Luis García y presentada, por supuesto, por su servidor Gustavo Bustillo. Buenos días, licenciado. Gracias, Gustavo. 5:50 noticia de impacto a esta hora de la mañana porque una mujer que conducía una motocicleta atropelló a un hombre allá en la zona occidental del país por falta del fluido eléctrico. No había luz en el tramo carretero, nos informa Ramón Rojas, y esto provocó que la motociclista fuera a impactar con la humanidad de un transeúnte. Vamos con usted, buenos días. Buenos días, a Ramón Edgardo Matute, amigos televidentes de TN5 Matutino. Somos primeros con la noticia. La falta de energía eléctrica en la carretera CA4 cerca de la terminal de autobuses de Santa Rosa de Copán provocó que una mujer que se conducía en una motocicleta fuera a impactar de frente contra un hombre que alaba varillas de hierro en altas horas de la noche, y posteriormente pues los dos han quedado heridos. Paramédicos del Sistema Nacional de Emergencias 911 atendieron el llamado y los trasladaron al Hospital de Occidente. Ambas personas están en una situación complicada de salud con sus vidas en términos de reserva, según los médicos del Hospital de Occidente. Mire usted las varillas tiradas en el piso, y como no había energía eléctrica, no había luz en la zona, no pudo esta dama poder observar que un hombre cruzaba y le atropelló de forma frontal. Hay que esperar el diagnóstico de los médicos, pero la situación no es buena ni para ella ni para él. Esto es lo que está pasando en Santa Rosa de Copán a esta hora de la mañana, cuando una mujer atropelló con su motocicleta a un ciudadano, producto de que no existía, dice Ramón Rojas, o no hay un buen fluido eléctrico en la zona, público, y esto ha provocado este terrible accidente. Gracias, Ramón Rojas. Más noticias de impacto a esta hora de la mañana. Noticia de impacto. Noticia de impacto. La incertidumbre se empodera de los pescadores en la zona de Islas de la Bahía, porque después de zarpar durante 60 días, aún no pueden realizar su actividad pesquera. Isaac Calix, vamos contigo. Buenos días. Buenos días, Ramón Edgardo Matute, televidente de TV5 Matituno. Sí, efectivamente, la promesa del gobierno actual de poner orden y garantizar el bienestar para todos parece quedarse únicamente en el discurso, ha manifestado la Asociación de Pesca. En la práctica persisten patrones preocupantes dentro de la industria pesquera, especialmente en la gestión del sector bajo el Ministerio de la Agricultura y Ganadería. Tanto el ministro como la directora actual de Digepesca continúan operando con dinámicas heredadas de la administración anterior, como que si aún prevaleciera la influencia del gobierno anterior en el actual gobierno. Y es que, Ramón, se señala la desaparición de millones de lempiras cobrados del canon, que nunca fueron invertidos en las comunidades que más lo necesitaban, particularmente en los pueblos de la Mosquitia, quienes siguen enfrentando abandono y falta de apoyo en la industria, y que esta industria es la que debería de estarlos apoyando y no lo tienen. Y es que el gobierno anterior
hizo también un estudio en el cual cambió la fecha de la faena de caracol y de pepino de mar, en donde prácticamente están pescando en el tiempo de veda de langosta, pero están aprovechando los cazadores de pepino de mar y de caracol y arrasan con toda la langosta, y cuando ya abre la veda de langosta ya los pescadores prácticamente van a encontrar absolutamente nada. Sumado a esto, Ramón, están pidiendo la agilización del licenciamiento y de los permisos de zarpe, ya que estamos a menos de 60 días para que estas embarcaciones puedan zarpar por más de 6 meses en el mar. Esto, Ramón, implica en que los dueños de embarcaciones tienen que invertir en alimentos, tienen que invertir en personal, capitanes, tienen que invertir en primeros oficiales y tripulaciones, asimismo en el mantenimiento de las máquinas, compra de agua, compra de alimentos y el anticipo que se le da también a todos los que realizan la faena de la pesca dentro de una embarcación. Esto tienen que hacerlo en un promedio de 30 días antes del zarpe. Sin embargo, no cuentan todavía con la agilización de la Secretaría de Agricultura y Ganadería por parte de Digepesca para garantizar el zarpe de las embarcaciones y no tirar el dinero a la basura y que luego no les den el permiso de salir. Durante la reunión, según lo manifestado por los dirigentes, hubieron acuerdos, pero solamente quedaron en papel y a menos de 60 días no se ve absolutamente nada. Ramón, esta es la situación que está pasando los empresarios o la industria de la pesca en Roatán, y hay una incertidumbre porque estamos a 60 días para que zarpen y Digepesca todavía no se pronuncia con los acuerdos que se habían llegado hace unas semanas atrás. Y el llamado es para el gobernador departamental de Islas de la Bahía, también para el diputado de Islas de la Bahía, para que presionen y que busquen también al personal de Digepesca y que puedan solucionar esta problemática lo más pronto posible. Es lo más importante, Ramón. De momento, si no hay consulta, regreso hasta Tegucigalpa, somos primeros con la noticia. Noticia de impacto. Noticia de impacto. Comenzamos esta mañana a tener opiniones de personas que conocen la temática nacional. Queremos comenzar con la exrectora de la máxima casa de estudios, doctora Julieta Castellanos, que ha redactado este documento que yo le voy a presentar en pantalla a usted. Los 100 días de gobierno de Nasri Asfura. 10 palabras del jefe de Estado Mayor Conjunto aquel sábado 10 de enero en el Consejo de Ministros terminó con la incertidumbre de que si hubiese o no un gobierno del Partido Nacional o si Libre continuaría. ¿Usted qué va a hacer, general Valerio?, preguntó la presidenta Castro, y el general respondió: respetar la Constitución y la declaratoria del Consejo Nacional Electoral. Minutos después, la mandataria dijo a sus ministros: esta es la última sesión. Y se pregunta la exrectora a esta hora de la mañana, ¿qué ha hecho el Partido Nacional y el Partido Liberal con ese poder? ¿Cómo está la conformación del actual gabinete de gobierno? El bipartidismo que concentra el poder después del respaldo de más del 80% en comparación al 19% que sacó Libertad y Refundación en las últimas elecciones generales. ¿Cómo avanza el sistema de salud, la educación pública, seguridad, política exterior y los viajes del presidente fuera del país? ¿Qué ha afectado la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán? ¿Y cómo se vislumbra la economía del país? ¿El gobierno de Asfura, los conflictos y la demanda social gremial? Son preguntas y son resúmenes que ha hecho en su comentario la doctora Julieta Castellanos, y que hoy la tenemos esta mañana en TN5 Matutino para que nos dé un resumen de esto que ha redactado en las últimas horas. Buenos días, doctora. Muy buenos días, saludos especiales a usted, a la audiencia de TN5 Matutino, y bueno, gracias por la oportunidad de ampliar lo que usted quiera que abordemos en esta mañana, en el tiempo que tenemos. Gracias. Por favor, comencemos a
a fijar o a resumir punto por punto de lo que usted ha redactado y en su visualización de estos primeros 100 días de gobierno del presidente Nasri Asfura? Bueno, en primer lugar, lo separo en dos momentos. El tema estrictamente legislativo, que le dedico la primera parte, y luego lo que corresponde específicamente al Poder Ejecutivo. En el tema legislativo, lo que hemos visto con claridad es un reacomodo de las fuerzas del poder político libre que tenía el control hegemónico de todas las instituciones. Ha sido, digamos, sacado a través de las destituciones del Ministerio del Fiscal General y de los órganos contralores, igual de la Procuraduría General de la República, que había vencido ya en su tiempo. Quiero decir que los juicios políticos era una demanda que hizo la ciudadanía, que hicimos los ciudadanos, porque no queremos un proceso electoral como el que tuvimos el año 2025 que se repita. Por lo tanto, el bipartidismo que tuvo un respaldo para el Poder Ejecutivo de más del 80% y que hoy tiene más del 74% de los votos en el Parlamento, en el Congreso Nacional, está en la posibilidad de hacer las cosas correctamente o de hacer las cosas como las ha hecho en el pasado y volver a perder la confianza de la ciudadanía. Tienen la oportunidad de reivindicarse con la sociedad, nombrando funcionarios a los que a ellos compete, con la integridad y con la transparencia y el compromiso con el país. Eso es lo que esperamos y eso es lo que ellos están jugando. Se están jugando la confianza o la desconfianza. Se están jugando que la gente vuelva a confiar en ellos. Por otro lado también, no es suficiente lo que hasta ahora se ha hecho, por supuesto. Van 3 meses y 10 días, el Congreso unos días más, pero sin lugar a dudas se necesitan las reformas políticas electorales y se necesitan las reformas del Estado. Por lo tanto, esperaríamos también que este compás que ha tenido la ciudadanía, los organismos de sociedad civil, que han demandado esas reformas políticas electorales, se vayan a ir concretizando. Hemos visto un Congreso Nacional más comprometido, por lo menos en tanto al cumplimiento de sus responsabilidades legislativas en el tema de las sesiones, pero como planteo, lo hecho hasta ahora, el juicio político era una demanda, pero se esperan también las reformas políticas electorales. En el tema del Poder Ejecutivo, obviamente los temas que son los que tocan más a la ciudadanía tienen que ver con salud, con la seguridad y el tema educativo, que si bien, como lo planteo, no creo que le interese a la mayoría de la gente, porque a la educación pública asisten básicamente los 3 quintiles con los ingresos más bajos de la población. Ese es un tema, digamos, que debería de estar en primer lugar de prioridad también, el tema educativo. Pero bueno, esperemos si habrá una reforma o si van a continuar nada más creyendo que el sistema educativo se mejora, mejorando los salarios al sector docente, que si bien es legítimo que se mejore, también hay que mejorar la calidad educativa. En el tema de salud, ahí planteo que los problemas son los estructurales de siempre, que el presidente ha tomado una decisión de riesgo, como es asumir él directamente la Secretaría de Salud, porque si los problemas persisten, como hasta ahora parece que van en la misma línea, pues la responsabilidad será directamente sobre él. Y después que él no haya podido resolver, que ojalá que sí lo resuelva, pero estamos viendo las complicaciones que tiene el sistema, ¿quién tiene entonces la capacidad para hacerlo? En el tema de seguridad, todos estamos observando el repunte que vemos en los delitos de homicidio, la muerte de mujeres,
la extorsión. Si bien es cierto, hemos visto que en el tema de extorsión la policía ha tenido la capacidad de rescatar algunas de las víctimas, pero sin lugar a dudas el momento que se está viviendo ya necesita de que se definan nuevas políticas que puedan poner freno a esta ola que se ve ascendente en cuanto a los homicidios, la muerte de mujeres, la extorsión y los secuestros. Creo que el tema de la canasta básica va a ser un tema que lo ha vivido este gobierno de una manera que no se lo esperaba, no se esperaba una guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán. Igual a la presidenta Castro le tocó casi un mes después también la guerra entre Rusia, la invasión de Rusia a Ucrania, pero los impactos de aquella guerra, si bien fueron altos en su comienzo, no tiene la dimensión global que tiene este conflicto que actualmente estamos viviendo. Y si bien es cierto, el gobierno acudió a los subsidios, que es lo clásico en cuanto a los combustibles y aumentar el subsidio de los transportistas, sin lugar a dudas eso es insostenible. El gobierno no tiene los ingresos para poder sostener un subsidio en el mediano plazo, ya lo han dicho, que se ha consumido ya lo que había para el subsidio extraordinario para todo el año, y apenas estamos comenzando mayo. Por lo tanto, creo que deben haber otras medidas que se deben impulsar, y también la concientización en cuanto al ahorro de energía y de otros temas, porque si bien es cierto, esto no está bajo el control del gobierno, está impactando en la canasta básica y en el consumo de electricidad, y esto puede ser el elemento de mayor desestabilización. Los viajes del presidente, bueno, la presidenta Xiomara Castro hizo 30 viajes en 4 años, con unas grandes comitivas, algunas de ellas más de 100 personas, contra las cumbres mundiales. Nosotros esperamos que el presidente asegura esa posibilidad o esas acciones pues no se reduzcan, que se reduzcan, pero que además se tengan impactos de esos viajes, pues si bien es cierto son necesarios, porque también hay que establecer digamos las relaciones. Me parece también que ha sido positivo en materia de política exterior que le recibiera las cartas credenciales la primera semana que asumió a la Unión Europea y a otros digamos diplomáticos, que la presidenta Castro decidió no recibir las cartas credenciales dentro de su política exterior. El conflicto con los gremios, y con esto cierro, pues será un conflicto permanente, tanto en demandas de salarios como otros tipos de demandas, pero también creemos que la sociedad civil debe estar monitoreando, debe estar dando seguimiento, debe estar exigiendo, y sobre todo no debe de perder la lucha ni sus demandas sobre las reformas políticas electorales y las reformas del Estado. Excelente, gracias, rectora, por ese resumen. Muy buenos días, gracias a usted. Muy amable por días. Participar con nosotros aquí en TN5 Matutino y dando su opinión referente a este tema de los 100 días de gobierno. Yo me tengo que ir a la segunda pausa, porque está preparado Tony Munguía, la demanda laboral que tienen en estos momentos los empleados públicos. Están pidiendo un incremento de 3.000 empiras y son más de 70.000 los empleados públicos. Pero ya voy después de la pausa con usted, Tony. La noticia positiva es presentada por Banco Cuscatlán. Atrévete a vivir la diferencia. A un costo de 1.8 millones de lempiras, el Club de Leones de Santa Rosa de Copán entregó medicamentos de alto espectro para reumatismo. He aquí los detalles con Elber Suárez, miembro del Club de Leones de Santa Rosa de Copán. Definitivamente ha sido una noticia muy positiva, sobre todo a las personas que padecen de enfermedades de reumatismo y estas cuestiones,
porque este es un medicamento de lo que llaman los entendidos de un altísimo espectro, porque es un medicamento que una ampolla de las que está firmando el muchacho ahorita anda costando arriba de 28.000 empiras, una sola. La vamos a utilizar en el servicio de reumatología, ya que el hospital cuenta con el servicio, entonces es un gran ayuda para nuestros pacientes, entonces básicamente para enfermedades crónicas dependientes del servicio de reumatología, como artritis, por ejemplo, entre otras, y pues que van a ser bien utilizadas nuestros pacientes de la comunidad. Este medicamento es para enfermedades crónicas que son atendidas en el Hospital Regional de Occidente. En Santa Rosa de Copán, Ramón Rojas, Telenoticias Matutino. Noticia de impacto. Noticia de impacto. Noticia de impacto. Un reajuste al salario que devengan, dice los empleados del sector público, debe de pagarse. Ellos están pidiendo en el gobierno un incremento de 3.000 empiras. Son más de 70.000 los empleados públicos que aspiran a este ajuste salarial. Vamos con usted, Tony Munguía. Noticia de impacto. Buenos días, Ramón. Primero fue el sector privado y ahora le toca al sector público negociar este reajuste de 3.000 empiras. Son 70.000 empleados, entre 70.000 a 80.000 empleados que van a tener este reajuste si se aprueba. Y comienza esta negociación ¿a partir de cuándo? Buenos días, José Orellana, usted es representante de los trabajadores. Buenos días, licenciado Tony. Saluda al licenciado Ramón en cabina, al pueblo hondureño. Mire, nosotros al día de ayer presentamos esta petición salarial que reúne y recoge las aspiraciones legítimas de alrededor de unos 70.000 trabajadores del sector público hondureño permanentes y por contrato. En ese sentido, nosotros esperamos que en los próximos días se le dé el impulso a la negociación o en base a esa petición que nosotros hicimos, el Gobierno de la República haga el anuncio oficial del ajuste salarial del sector público hondureño. Nosotros estamos peticionando 3.000 empiras más revalorización de quinquenios, porque en los últimos 2 años, de 2024 a 2025, se logró revalorizar con quinquenio, y esto es importante decir, trae justicia social para todas las compañeras, enfermeras y enfermeros y trabajadores del sector público que tienen muchísimos años de estar en el sistema y que los nuevos casi alcanzan a esos trabajadores que tienen 20, 30, 40 años de estar trabajando. Entonces creo que este es un tema que compensa esa antigüedad laboral y en ese sentido nosotros esperamos una respuesta en los próximos días de parte del presidente, pero agradecer también la apertura del señor ministro del Trabajo el día de ayer para recepcionar esta petición salarial, darle traslado al presidente de la República y que se tomen las decisiones en los próximos días. ¿Incluye empleados también del sector salud, abogado? Sí, aquí incluye los trabajadores de todas las secretarías de Estado y también incluye todos los permanentes de todas las secretarías de Estado y todo el personal de contrato de todas las secretarías de Estado, incluyendo los jornales que tenemos en algunas secretarías de Estado, que todavía no hemos regularizado la estabilidad laboral de estos compañeros, que esperamos nosotros que en este proceso de gobierno se haga también. Entonces, en ese sentido, hay una cobertura total, incluyendo que en esta negociación se dejan parámetros claros también para ir a las instituciones descentralizadas y desconcentradas a negociar los ajustes salariales de estos compañeros, que si bien es cierto, los montos acordados aquí no aplican para ellos, pero sí son un impulso que se le dan a la negociación para que estas instituciones desconcentradas y descentralizadas también hagan sus respectivas negociaciones con los trabajadores. ¿Habrá retroactividad? Porque el sector privado le toca hacer retroactividad
a partir del mes de enero. Muy buena pregunta, licenciado Tony. Mire, al sector privado se le obliga a pagar retroactividad. Nosotros esperamos entonces que en ese mismo orden y tratándose de esta situación difícil que tenemos en el país, de un alto costo de vida, de aumento de la canasta básica y todo lo que avasalla a la clase trabajadora, también hay un retroactividad porque estamos pidiendo retroactividad nosotros del 1 de enero del año 2026 al 31 de diciembre, porque solo estamos pidiendo un año de negociación, y esto es importante dejarlo claro. Estamos pidiendo un año de negociación del 1 de enero al 31 de diciembre del 2026, porque en el sector público nos ha dejado muy mal sabor de boca aquellas negociaciones que sobrepasan un año, porque al final el trabajador sale perdiendo. ¿Y dejó un mal sabor de boca el gobierno anterior en estas negociaciones? No, debo reconocer que en estas negociaciones el gobierno anterior creo que fue muy abierto con nosotros como clase trabajadora, en el sentido que el último ajuste salarial fue de 1.400 lempiras y el anterior de 1.300, y los dos tuvieron revalorización de quinquenio. Significa que el ajuste salarial del último año iba desde 1.400 lempiras hasta 2.200 lempiras. Significa entonces que hoy el gobierno actual tiene un reto muy importante, por lo menos en este tema de los ajustes salariales. El gobierno anterior se comportó muy bien y eso hay que reconocerlo públicamente. Fueron un desastre en muchos temas, pero en este tema creo que nos favoreció a la clase trabajadora. En este sentido, entonces, es el llamado al gobierno y al presidente de la República para que haya una respuesta conforme a esa situación que nosotros traemos negociado de años anteriores. Muchísimas gracias al abogado José Orellana, representante de los trabajadores en esta negociación de un reajuste salarial al sector público. Con usted, buenos días. Noticia de impacto. Esta es la petición que hacen los empleados públicos, que son más de 70,000 en el engranaje público, pero más de 4.700 empleados del Ministerio Público también están pidiendo un incremento en su salario del 8%. Además, están pidiendo que se incrementen 380 millones de lempiras el presupuesto del Ministerio Público. María Fernanda Rodríguez, vamos con usted. Noticia de impacto. Buenos días, Ramón. En efecto, ya nos acompaña Roger Martínez, presidente de la Asociación de Servidores Públicos y de Empleados del Ministerio Público, porque son 4.700 empleados los que están pidiendo un reajuste al 8% del salario. Buenos días. Buenos días, licenciada Fanny y su digno medio, ¿verdad? Su programa. María Fernanda, ¿verdad? Buenos días. Fíjese que estamos solicitando un incremento salarial, ¿verdad?, de un 8% para todo el personal del Ministerio Público, tanto los que están por nombramiento como por los que están por contrato, ya que el alza de la canasta básica está muy elevada respecto, ¿verdad?, a las situaciones de que al subir el combustible todo sube de precio, y está contemplado en la ley del Ministerio Público el incremento salarial, ¿verdad?, a inicios del año. Entonces lo estamos pidiendo de una forma retroactiva. ¿Qué les han dicho a ustedes las autoridades? Tengo entendido que se han reunido los fiscales también con las autoridades y que este próximo mes ya podrían ustedes tener este beneficio. Bueno, como ASEN todavía, fíjese que no nos ha recibido el señor fiscal general. Entendemos que tiene una agenda muy apretada, pero sabemos que también tiene la voluntad de atendernos y escuchar nuestras peticiones, considerarlas. Seguimos a la espera de la convocatoria como ASEN, ¿verdad? Seguimos todavía a la espera. Bueno, también nos acompaña el abogado, también Leonardo Cuellar. ¿Cuántos son los empleados y quiénes son los que involucran a estos empleados? Estamos hablando también de empleados de la morgue capitalina, también como fiscales y área administrativa. Así es, nosotros somos un poquito más de los 4.500 empleados. Sabemos totalmente las buenas intenciones que tienen las altas autoridades del Ministerio Público en querer fortalecer la institucionalidad y dignificar al empleado del Ministerio Público. Eso lo tenemos clarísimo, se han hecho cambios que en definitiva se respira aire frescos de un nuevo Ministerio Público con la finalidad de perseguir el delito. Sin embargo, esas buenas intenciones que tiene las altas autoridades debe ir acompañado de un presupuesto robusto para alcanzar ese fin. Es por ello que llamamos la atención al Poder Ejecutivo y al Legislativo para una inyección adicional presupuestaria que le permita al Ministerio Público perseguir, valga la redundancia, esa finalidad de la persecución. Debemos saber también de que el Ministerio Público es el eslabón más importante del sistema de justicia penal. Es el que está entre la investigación del delito y la jurisdiccionalidad de la misma. Por lo tanto, 50 millones fue el que se aumentó. ¿Cuánto es el total que ustedes piden?
Son 350 millones los que se pidió inicialmente y solo se otorgó 150 millones, lo cual nos llama la atención, puesto que a la Policía Nacional y al Poder Judicial se le dio un aumento considerable en el presupuesto. Bueno, muchísimas gracias. Esto es lo que está pasando aquí en el Ministerio Público, donde tanto empleados de la morgue capitalina también como empleados del área administrativa están pidiendo un ajuste salarial. Retorno con usted, buenos días. De último minuto. De último minuto. Allanamientos se reportan en la colonia 21 de octubre, aquí en la capital de la República. ¿Quién lo ejecuta y por qué? Francisco Zúñiga en vivo en el lugar. Buenos días. Buenos días, Ramón. Buenos días, televidentes de Noticieros Hoy Mismo. Y a esta hora, Ramón, podemos ver operaciones por parte de los equipos de fuerzas especiales, Dirección Policial de Investigación a esta hora de la mañana, sector de la colonia 21 de octubre. Estas operaciones que se dan a esta hora de la mañana, ya miembros de fuerzas especiales, quienes están en este sector con miembros de la Dirección Policial de Investigación, están hablando con una persona en una vivienda en este sector. Se nos ha dicho extraoficialmente que aparentemente va a haber resultados importantes, los cuales estas personas serán presentados en la Dirección Policial de Investigación. Pueden ver a esta hora de la mañana a los oficiales de la DPI acompañados con miembros de los equipos de fuerzas especiales, porque en esta vivienda, Ramón, televidentes de TN5 Matutino, hay movimiento al interior. Vamos a ver, Denis, se logra ver algunas maletas, se lograban ver algunas maletas aquí en la parte de afuera. No sabemos exactamente estas maletas si son para decomiso. En esta vivienda es exactamente donde se desarrollan estas operaciones encabezadas por la Dirección Policial de Investigación, los miembros de Fuerzas Especiales con el acompañamiento del Ministerio Público. A esta hora de la mañana, Ramón, de último minuto, informamos lo que está sucediendo en este sector de la colonia 21 de octubre, donde ya hay apostados miembros de la Dirección Policial de Investigación, miembros también, por supuesto, de las Fuerzas Especiales. Hay unas maletas en este sector donde se realiza esta operación por parte de los equipos de la DPI. Por supuesto, estaremos al pendiente, Ramón, televidentes de TN5 Matutino, si hay personas detenidas. Ustedes pueden ver que en esta vivienda hay una maleta, hay una cartera o maleta algo grande también. No sabemos si es que van a proceder por parte de los miembros de DPI con el acompañamiento de Fuerzas Especiales y el Ministerio Público de sacar detenida a alguna persona, llevarla hacia las instalaciones de la DPI luego de que sea detenida. Ustedes pueden ver esta vivienda al interior. Hay miembros del Ministerio Público, hay miembros de Fuerzas Especiales, miembros de la DPI que han llegado hasta este calle peatonal del sector de la colonia 21 de octubre. Por las maletas que se encuentran en este sector, Ramón, sabemos que hay alguna persona que va a ser detenida en cuestión de minutos. No sabemos si esta es la misma vivienda, pero lo que sí como podemos ver a esta hora de la mañana, 6:32 minutos de la mañana, esta operación que se está realizando. Hay ya unas maletas, hay una cartera algo grande y al interior de la vivienda hay miembros de la DPI, miembros de Fuerzas Especiales con el acompañamiento del Ministerio Público. No sabemos si ya hay resultados importantes, se va a dar la detención de alguna persona. Ustedes pueden ver al interior de la vivienda, ya se está haciendo algún tipo de revisión, ya los miembros de la DPI se encuentran al interior con el acompañamiento de los equipos de Fuerzas Especiales. Aparentemente sí, no sabemos, por supuesto, serán los portavoces de la DPI si hay detenidos, van a llevar la persona o se va a hablar en las oficinas de la Dirección Policial de Investigación. Lo que sí mostramos, Ramón, a esta hora de la mañana, 6:33 minutos, hay esta operación que está encabezada por la DPI, Ministerio Público y los equipos de Fuerzas Especiales a esta hora de la mañana. Seguimos viendo, este es el bloque 3 de la colonia 21 de octubre y el allanamiento, la operación se hace al interior de la vivienda con número 8. Hay una maleta aquí en la parte de afuera,
No sabemos si es parte de los objetivos que tenían focalizados los miembros de la DPI o también los miembros de Fuerzas Especiales. Repito, esta operación la encabeza la Dirección Policial de Investigación con el acompañamiento del Ministerio Público. Al interior podemos ver que hay bastantes agentes de la DPI, por supuesto siempre con el fortalecimiento de Fuerzas Especiales, se encuentran al interior de la vivienda. Ramón, vamos a estar pendientes porque en cualquier momento podría salir una persona detenida. Cerramos aquí, Denis Josué, en este punto para estar pendiente de lo que va a suceder. Si van, Ramón, si van a sacar a alguna persona detenida, ya hay una maleta acá, agentes de la DPI se encuentran al interior, miembros de las Fuerzas Especiales. Ramón, si no hay consultas, con las imágenes que regala mi compañero Denis Josué a esta hora de la mañana, día de operaciones, día de allanamientos por parte de la Dirección Policial de Investigación y miembros de las Fuerzas Especiales. Ramón, con ustedes, adelante. El estado del tiempo es presentado por Óptica Matamoros. Ven con mamá y recibe un 50% en aros oftálmicos y gafas solares. Óptica Matamoros, el placer de ver bien. Hola, ¿qué tal? Para los que no creían que les hicimos un análisis desde inicio de año y que les proyectamos este Super El Niño, bueno, los últimos datos de los modelos meteorológicos están coincidiendo que el Super El Niño se va a desarrollar casi en un 100% de probabilidad para el mes de octubre. Estarán disparadas las temperaturas por encima de lo normal a más de 2.7 grados en el Pacífico Central. Y esto indica fenómeno de Super Niño o Niño Godzilla, como le quiera llamar, y las repercusiones en Honduras y el resto de la región serán críticas. Y para estas próximas 24 horas, este sistema anticiclónico continuará dejando condiciones muy secas y temperaturas elevadas en el territorio hondureño. Vamos en el departamento de Santa Bárbara a 40 grados, esperando en Olanchito, Morazán, hablando de Lloro, 38, 39. Aquí lo estamos viendo, El Progreso, Villanueva, San Pedro Sula, Choloma, están también en esa línea de temperaturas elevadas. En el sur esperamos 38, entre 34 y 36, oscilando aquí en el centro, 35 y 36 en la parte oriental y máxima de 32 y 38 en el resto de la parte norte. En el occidente, pues ya les mostré que la máxima va en Santa Bárbara a 40. El índice ultravioleta también disparado en zonas de Comayagua a 14 y extendiéndose para toda esa región cálida que ya les mostré. La onda tropical número 1 se está moviendo al norte de Sudamérica, pero sorprendentemente ese aire cálido la está afectando, además del polvo del Sahara, y no está desarrollando ni nubes, un fenómeno que normalmente es de lluvias. Bueno, se está desplazando, pero sin absolutamente nada. Tenemos algunas líneas de humedad que ingresarán al final de la jornada de este jueves a través de El Salvador, en el sur de los municipios colindantes justamente de El Salvador y Guatemala. La humedad relativa se va a mantener en el resto del día bastante baja en el territorio hondureño y bueno, existe una posibilidad muy leve de algún chubasco, pero muy disperso ahí nada más en la zona fronteriza con El Salvador. 2.6 metros la altura del oleaje en el litoral Caribe, producto de vientos acelerados en esa región, y normal de 1.8 metros a la salida del Golfo de Fonseca. Y en las últimas horas se ha disparado también la contaminación, las micropartículas 2.5, ya no solamente en el occidente del país y parte del centro, sino que lo vemos en al menos el 90% del territorio. También el monóxido de carbono pues se ha elevado y se mantiene la mala calidad del aire a nivel nacional. Protéjase, cuídase, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Cooperativa Chorotega y su promoción. Premios y fútbol, tu promo con pasión. Cooperativa Chorotega. Innovación solidaria que transforma. Este miércoles siguió la actividad de las triangulares de nuestro torneo clausura. Hoy se jugaron los partidos correspondientes a la fecha 2. A las 6 de la tarde comenzó el partido entre Olancho y Génesis en el estadio Juan Ramón Brevé. El árbitro del encuentro fue el internacional Said Martínez. Los caninos disputaron su segundo juego en esta etapa, mientras que para Potros este fue su primer compromiso. Recordemos que en las vueltas regulares de este campeonato estos dos clubes empataron sus dos enfrentamientos. Los olanchanos buscan clasificarse a su segunda final en su historia.
victoria, mientras que los dirigidos por Fernando Miro aspiran a hacerlo por primera vez. En la tercera fecha de esta triangular, Motagua recibirá a Olancho este sábado a las 6 en el Estadio Nacional Chelatúcles. El segundo partido del día puso frente a frente a Olimpia y Maratón, uno de los clásicos de nuestro fútbol. El encuentro inició a las 8:15 en el Estadio Nacional Chelatúcles y fue correspondiente a la triangular A. Los verdes llegaron a este juego como líderes tras vencer 1-0 a Real España. Para los blancos, este fue su primer choque. Los dirigidos por Eduardo Espinel tenían previo a este partido un invicto de 7 encuentros jugando como local. Además, la última vez que el monstruo se impuso a León en Tegucigalpa fue un 19 de noviembre de 2017. En la tercera jornada, Olimpia visitará este sábado a Real España en el Estadio Morazán, encuentro que comenzará a las 8:15 de la noche. Que están denunciando que es viciado el concurso para la contratación de fiscales. 60 fiscales no quieren ser contratados en estos momentos en el Ministerio Público. Vamos con ustedes. Noticia de impacto. Así es, ya nos acompaña Randy Estrada, que es el presidente de la Asociación de Fiscales de Honduras. 60 son los fiscales que no podrían ser contratados porque estos abogados no cumplen supuestamente los requisitos y no hay presupuesto. Abogado, buenos días. Muy buenos días. Efectivamente, se hizo un concurso que terminó justamente este año. El concurso inició en el 2025, donde 60 abogados, bueno, más de 60 abogados comenzaron a realizar pruebas. Al final ellos 60 fueron los últimos que quedaron, incluso para cursar lo que el Ministerio Público, pues a través de la Escuela de Formación de Fiscales, se les imparte para la formación de los fiscales. Lamentablemente, pues ellos no fueron contratados, en ningún momento fueron juramentados, ni por la gestión anterior, ni por la gestión actual. Preocupa el tema presupuestario, que consideramos que es el principal tema por el cual no se concretó la contratación de ellos, en virtud de que recientemente la ampliación al presupuesto anual del Ministerio Público fue de 150 millones de lempiras. El 30 de abril, el fiscal general de la República dio una invitación a todas aquellas personas, empleados del Ministerio Público, que tienen más de 60 años y aquellos que están padeciendo enfermedades, pues, que básicamente les impiden desempeñar sus funciones, para que se retiraran de manera voluntaria, otorgándoles el 100% de todos sus beneficios. 187 personas fue el total de empleados del Ministerio Público que decidieron decir sí a la invitación del fiscal general, y eso causa un impacto de 160 millones de lempiras para la institución. Básicamente el aumento que se otorgó en este 2026 se va en pagar, en saldar las deudas a estos empleados que por retiro voluntario lo han decidido. ¿Estos abogados podrán volver a concursar? Viciado el concurso. Bueno, se va a hacer una nueva convocatoria, sin duda alguna, me parece a mí. Sin embargo, las autoridades esperarán ampliar esta partida presupuestaria para hacer una nueva convocatoria. Si hay vicios en el procedimiento para que estos 60 fiscales al final fueron electos, pues eso lo desconocemos. Las autoridades no lo han hecho público, tampoco han dicho que este ha sido el principal motivo, pero esperamos que se haga un concurso porque los fiscales a nivel nacional están sobrecargados y es urgente la contratación, el llamado a los abogados que quieran formar parte del Ministerio Público. ¿Podrán ellos volver a concursar? Por supuesto, claro, es que no han quedado excluidos en ningún momento. Ellos han estado en reuniones, desconozco los acuerdos a los que se han llegado, pero repito, los temas presupuestarios por los que atraviesa la institución son graves, al extremo que estamos en el mes de mayo y no se ha otorgado el aumento salarial correspondiente al costo de vida a los empleados del Ministerio Público, y eso es algo gravísimo que nos tiene altamente preocupados, y ojalá que este mes logre solventarse. ¿Cuándo se esperarían estos concursos? Bueno, el llamado lo harán las autoridades. Ojalá que en los próximos días. Necesitamos alrededor de 200 fiscales en el país para poder ir cumpliendo con la demanda que tenemos en el Ministerio Público y cumplir así con el rol constitucional para que la población hondureña se vea satisfecha. Bueno, muchísimas gracias. Fueron 60 los abogados que pasaron estas pruebas ya a finales de febrero para haber sido contratados ya en este periodo. Sin embargo, no se logró su contratación. Retorno con usted, Matute. Buenos días. Último minuto. De último minuto. De último minuto. De último minuto. Han capturado en las últimas horas al segundo al mando de una estructura criminal que se dedica a hacer robos en viviendas. Vamos con el periodista Orlin Martínez en noticia de cierre de este día jueves. Que pasen todos un feliz día. En efecto, licenciado Ramón Matute, en una operación de impacto que ha ejecutado la Dirección Policial de Investigaciones DPI en el municipio de El Progreso y Oro, ha dado con la captura de un sujeto que está
como segundo al mando de una estructura delictiva conocida como la banda de El Mudo. Esta banda que se ha dedicado al robo de viviendas, tanto en el Valle de Sula como en el departamento de Lloro. Pues ya la DPI le ha dado captura hace unos minutos en una colonia progreseña y en los próximos minutos estará siendo presentado en la DPI de San Pedro Sula. Desarticulan parte de esta célula que opera en el norte del país y también en el departamento de Lloro como delincuentes que andan robando en vivienda. Es lo que les puedo informar. A esta hora cerramos TN5 Matutino. De último minuto. De último minuto. De último minuto. De último minuto.